Kira, Dani, Alejandro, Daniela, Diego, Laura, Ilam, Alan y recientemente el caso de la niña sevillana Sandra Peña. No son solo nombres, son los nombres de adolescentes, de menores de edad de nuestro país que optaron por el suicidio como una vía de escape ante una situación de acoso escolar o de bullying. Una situación inaceptable y además vivimos en una sociedad en la que consumimos tan rápido casi como desechamos la actualidad informativa. Lo que hoy en día está en boca de todos, en apenas unas semanas caerá en el olvido. Y no podemos permitir que eso siga sucediendo. Hemos querido desde Gwinnett Media realizar este espacio audiovisual para crear una herramienta educativa que esté además a disposición de todos ustedes, porque emitiremos este especial en nuestro canal, en Gwinnett, pero además lo subiremos también a la plataforma YouTube, para que todos ustedes puedan acceder al mismo en cualquier momento. Cualquiera de ustedes puede acceder en cualquier momento, en cualquier instante, puedan disfrutar de los contenidos que vamos a tratar en este espacio de hoy. Y para la realización, para la creación, para la elaboración de este proyecto audiovisual, de esta herramienta educativa, hemos conseguido la colaboración de los centros educativos de la comarca de Estepa. Alumnos y alumnas de estos centros educativos, de institutos de las localidades de la comarca de Estepa, nos han enviado a través de sus profesores vídeos con preguntas que vamos a dirigir, vamos a redirigir a los profesionales que me acompañan hoy. Estoy muy bien acompañado por toda una serie de profesionales que dedican su trabajo y su esfuerzo diario a intentar luchar y solucionar este problema tan actual como es el bullying o el acoso escolar. Y les voy a pasar a presentarles a continuación a todos estos profesionales que me acompañan, como les digo, muy bien acompañados en este especial sobre el bullying y el acoso escolar, en el que queremos actuar contra el bullying con información. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar y os voy a presentar para que todo el mundo sepa, pues como decía, lo bien acompañado que estoy en la tarde de hoy. Y tengo conmigo a Santiago Blanco, director del IES Tipo. Santiago, bienvenido. Gracias. A Evelina Sián, orientadora del IES Maestro Don José Jurado Espada del Rubio. Bienvenida. Tengo conmigo a Diego Martín, guardia civil, ponente del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, experto en educar en la no violencia y detención del acoso escolar. Y tengo, bienvenido, Diego, bienvenido. Gracias. Y tengo también con nosotros a Andrés María Pardo, que es psiquiatra coordinador de los Servicios Públicos de Salud Mental de Osuna y Écija y es técnico de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos un gran equipo hoy aquí en nuestras instalaciones, estoy muy contento, porque lo hemos preparado durante algunos días, algunas semanas, la colaboración espectacular también de los centros educativos, por lo que les tengo que dar también muchísimas las gracias a Evelina y sobre todo a Santiago Blanco por esa ayuda pues importante para que los centros educativos de la comarca se hayan volcado. Así que gracias reiteradas a los dos. Bueno, pues quisiera comenzar, si os parece, preguntando a Diego Martín, por las cifras que arroja el acoso escolar en nuestro país, en Andalucía, en nuestras comarcas. Quisiera saber si nuestras comarcas están en esa media o estamos en una situación un poquito mejor, un poquito peor. ¿Cuáles son esas cifras, Diego, que nos arroja la estadística? Bueno, me he traído un informe que salió recientemente, en septiembre del 2025. Este es un informe que hace... Hay varios informes que salen habitualmente. El año pasado salió uno de la Fundación Colacao también, que era muy extenso, pero... Este lo hace la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, lo hace anualmente. Este es el séptimo que hacen. Se lo hacen a 17.500 estudiantes y 355 docentes. Tiene a nivel nacional y arroja unas cifras que, bueno, yo que trabajo aquí en todos los centros, yo estoy de acuerdo con lo que dice. No quiero marearos mucho con cifras, pero bueno, sí, es interesante porque pueden ser, ¿no?, interesantes para lo que estamos haciendo hoy. El acoso escolar presencial, pues un 6,5%. Es estable, más o menos con los estudios anteriores sigue estando ahí. El ciberbullying, un 2,2%, ha subido el doble. El ciberbullying, bueno, estarán conmigo de acuerdo los profesores que lo están viendo día a día y está subiendo. El mixto, el acoso mixto es cuando hay tanto acoso escolar tradicional junto con el ciberacoso, un 3,6%, ha subido el doble también.
El perfil de la víctima, pues afecta tanto el acoso escolar, el tradicional, como el ciberacoso, afecta por igual, 50% a niños como a niñas. La cronicidad es un factor clave. El 42,8% de la víctima lo sufre durante meses y un 28% lo sufre más de un año, que es quizás lo más doloroso de todo esto. Los tipos de agresiones, insultos, motes, burlas, los motivos principales pues son las cosas que hace o lo que dice y el aspecto físico. Y bueno, no quiero marearos mucho con esta cifra porque es muy aburrido, ¿verdad? Y sí quería decir los puntos básicos, bueno, lo que tiene. 1 de cada 8 alumnos percibe el acoso en su entorno. El ciberacoso con inteligencia artificial ya es una realidad en un 14% de los casos. Estarán de acuerdo conmigo ahora cuando hablemos un poquito de todo esto. Casi la mitad de los estudiantes cree que sus compañeros no actúan por miedo o por pasividad. Y la prevención, al menos ellos dicen que funciona, que los talleres sí cambian actitudes y salvan situaciones. Y también los profesores se le ha preguntado en todo esto y dicen que necesitan recursos, tiempo y formación para actuar en esto. Eso es lo que más o menos el informe que nos da Mutua Madrileña, que nos da los datos de hace un año, del 24-25, del curso 24-25, y salió en septiembre, que es el más actualizado que tenemos. Son datos a nivel nacional, entiendo, Diego, y preguntarte si nuestras comarcas, un entorno que conoces perfectamente, si están alejadas de esas cifras, de esos datos. Yo doy charlas y conferencias y asisto a 28 centros, toda la Campiña y toda la Sierra Sur. Yo sí estoy de acuerdo con lo que he visto aquí y creo que se asemeja mucho a lo que estamos viendo en los centros a los que yo actúo, y como digo, aquí a toda la Sierra Sur, yo voy. Estoy viendo un incremento del ciberacoso, de los temas de ciberacoso. Estoy viendo que la inteligencia artificial está ahí ya hemos tenido casos de temas de acoso, de ciberacoso realizados por inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial generativa hoy en día pues genera contenido que es muy real. Y bueno, pues ya hemos tenido casos de eso. Y en lo demás estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy mucho con los profesores, sé los recursos que tienen, la manera que tienen que actuar y cómo están todos los días ahí. Y por lo tanto, casi en todas, bueno, aquí hay muchísimos datos, el que quiera que lo pueda mirar, pero sí, se asemeja a lo que en esta zona tenemos. Por desgracia. Bueno, por desgracia. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, si os parece. Yo quisiera preguntarle a Evelina cuál es la función de un orientador o de una orientadora, y si como podemos pensar, tal vez sois esa primera vía de contacto ante un posible caso de acoso escolar en el centro de bullying. Entendemos que es más sencillo para los alumnos llegar a ese papel, a esa función del orientador o orientadora, para abrirse, para contaros cuál es esa problemática. Entiendo que pregunta la función de un orientador en este tema. Sí, claro. Pues tenemos una labor fundamental porque estamos en el protocolo que seguimos prácticamente en todos los pasos, y normalmente somos la vía de inicio. Generalmente a nosotros a quien viene el problema. Raramente, por lo menos por mi experiencia, suele ser la víctima la que he tenido casos, que es la propia víctima, pero normalmente son los compañeros. Y hay veces que la familia, o a veces algún profesor que está detectando, no me gusta lo que estoy viendo aquí, le está pasando esto. Y si no llegara a nosotros directamente, que es lo más habitual, a quien llega nos lo hace llegar a nosotros. Y ya nosotros pues iniciamos, asesoramos, al momento se informa al equipo directivo y ya abrimos protocolo y asesoramos en todos los pasos. Tenemos una labor fundamental en todo el proceso de investigación, porque es un tema muy delicado, hay que andar con mucho tacto, con urgencia pero con prudencia. Entonces desde un principio vamos asesorando en todos los pasos, vamos recabando toda la información de todos los que están implicados y asesorando en todo el procedimiento, el protocolo. ¿Cuántos años aproximadamente llevas como orientadora en el instituto? En el Instituto del Rubio, 19 años. 19 años. ¿Has contemplado una evolución Sí. en esta problemática? Sí, no clara, positiva. ¿no? Y no positiva. No positiva. Ahí, como él bien dice, sí ha cambiado mucho, que antes los casos de acoso eran más visibles para nosotros, con lo cual era más fácil detectarlo antes y actuar, y cada vez son más a través de medios tecnológicos, ciberbullying o ciberacoso. Entonces a nosotros nos llega más tarde, es más difícil verlo, y eso está subiendo bastante. Sigue habiendo casos mixtos,
pero cada vez más hay de ciberacoso. Y verás, me preocupa mucho el tema ese de que nos llega más tarde, tardamos más en enterarnos, eso está más entre ellos. Y hasta que no te vienen ellos a decirte, mira lo que le está pasando a tal, cuesta más detectarlo. Conversamos tú y yo en la previa, aunque sea a través de WhatsApp, que tenemos que reciclarnos. En este uso de nuevas tecnologías aportaba Diego ese uso pues indebido de la IA, y me imagino que para vosotros pues será tenemos que reciclarnos todos en cuanto al conocimiento, porque los jóvenes tienen ese acceso y uso diario y lo tienen muy fácil. Mi hija en algún momento es ella la que me enseña a mí a usar alguna herramienta relacionada con redes sociales, por ejemplo. En el caso vuestro, imagino que tendréis que estar muy al día, que os llegarán incluso datos o hechos que desconocíais que se pudiera hacer eso. Claro, es que hay cosas que son los alumnos los que nos las enseñan a nosotros, que ahí van por delante, son otra generación. Nosotros tenemos además la obligación de estar formados en las nuevas tecnologías, de hecho, sabes que es una herramienta ya didáctica, pero el mundo en el que ellos se mueven, el mundo digital en el que ellos se mueven, está oculto a nosotros. O ellos o tú ahí, pues, un mundo muy desconocido y muy tapado, porque ellos sí están, aparte del potencial que eso tiene, que antes yo te digo, el otro le dice, el otro, ahora eso se multiplica, es exponencial. Cuando hay una humillación, eso, y además imparable. Tú antes podías hablar, esto se queda aquí, de aquí no sale, eso ahora ya se nos escapa de las manos. Y por muy formados que estemos, estamos en otro plano, ¿eh? Uh-huh. Hay que intentarlo, pero bueno, es complicado, son los tiempos que marcan hoy en día, que corren hoy en día. Bueno, Santiago, los institutos de la comarca, de manera breve, a modo de introducción, ¿cómo se preparan ante esta problemática? ¿Cuáles esos deberes que tienen que hacer los centros para prepararse? Bueno, el mayor deber que tienen que hacer los centros para prepararse es insistir en la prevención. Es la única cosa que puede funcionar, e insistirle a la familia en que colaboren con los centros educativos para trabajar este tipo de cosas con los alumnos. Es lo único que nosotros en los tipos vemos que puede funcionar para remediar esto un poco. Lo demás, nosotros tenemos protocolos, los activamos cuando es necesario, los ponemos en marcha, pero es verdad lo que dice Belina, que llegado el punto del ciberacoso, pues no tenemos ahí herramientas que podamos hacer seguimiento de esos casos de una forma como si los teníamos antes, porque antes era uno que le dice lo que sea a otro delante de algún otro, y al final siempre había alguien que se iba de la lengua o que te lo terminaba diciendo. Hoy en día es que cuando eso empieza en un grupo de WhatsApp, o empieza en TikTok, o empieza en Instagram, eso crece mucho, y entonces los institutos ahí lo único que podemos hacer es prevención con los alumnos, y prevención sobre todo con la familia. El trabajo que hagan los institutos con la familia es fundamental en esto. Siempre se ha dicho que las familias son a veces menos receptivas a cosas que vienen del centro, de los centros. Siempre se ha dicho. En esta materia, cuando habéis organizado algún taller o alguna pequeña conferencia, ¿cuál ha sido la respuesta de las familias? Bueno, nosotros depende de algunas cosas mejor, otras peor, pero bueno, mira, algunas escuelas de padres y esto es verdad que los padres están por la labor, sobre todo porque le pone negro sobre blanco y le dice, fíjate que os dijimos que iban a aparecer casos de ciberacoso y efectivamente ya tenemos problemas con los grupos de WhatsApp de los chavales de 12 o 13 años. Entonces está claro que nos tenemos que poner a trabajar en esto. Pero bueno, es verdad que hay otras familias que siguen escudándose en que los teléfonos móviles son necesarios, que los teléfonos móviles no nos traen problemas, y sí traen muchísimos problemas a los alumnos y a los centros educativos para reventar. Uh-huh. Muy bien, y continuamos con Andrés. Andrés, bienvenido de nuevo. Andrés, ¿cómo se afronta? Vamos a hablar de la especialidad sanitaria en la que te llegarán, ¿no? Esta problemática pues desemboca en casos que llegan a tus manos, y yo quisiera preguntarte cómo se afronta una primera sesión con un alumno que sufre acoso escolar y qué perfiles o situaciones cotidianas sueles encontrar. Bueno, la verdad, como han dicho prácticamente los compañeros de la tertulia, nosotros en los servicios públicos de salud mental sí es verdad que hay una alta frecuencia, que la atención a la infancia y la adolescencia debería ser una prioridad. Hay un dato que es contundente, ¿no? Que cerca del 50% de los problemas de salud mental en la adultez comienzan en estas edades, con lo cual lo que hemos dicho todos, ¿no? Esa labor, digamos, preventiva debería ser crucial, ¿no? Ahora nosotros contamos, por circunscribir el tema de nuestra comarca, pues con dispositivos de salud mental públicos
pues que cuenta con buenos profesionales, en concreto en nuestra comarca, en Osuna de Écija, contamos de forma específica para la atención de estos problemas de 2 psicólogas expertas y especializadas en atención de la infancia y la adolescencia y una psiquiatra también para estos problemas. La primera dificultad que nos encontramos, a mí me gusta decir que la salud mental es una prioridad eternamente aplazada. Es decir, tenemos una altísima demanda. Pero después nos encontramos con la paradoja de que hay problemas importantes que no nos llegan o llegan tarde. Posiblemente el tema del acoso en toda su dimensión tiene una de estas cuestiones, que es que es difícil de constatar inicialmente. Es necesario que el alumnado o los profesionales o la familia dé el primer paso y no siempre nos llega en el primer momento. Cuando nos ha llegado alguien que verbaliza, ¿no?, la posibilidad de una situación de acoso escolar, sí constatamos algo que quizás en el ámbito educativo lo constatan mejor que en una red pública de salud mental, que hay casi siempre como 3 componentes, ¿no? Uno, que hay una intención de hacer daño. O sea, no estamos hablando de una broma en el recreo o de una chanza, ¿no? Sí que hay una voluntad de hacer daño, muchas veces no es solamente físico, muchas veces es incluso psicológico, y en estas edades que es tremendo, que sería un daño relacional, no te aparto, te aíslo, te bloqueo de las redes sociales. Vemos también, nos llama la atención el que cuando tenemos la suerte de atenderlo en un dispositivo, bien de atención primaria en pediatría o en la red especializada de salud mental, ya ha pasado tiempo. Es decir, hay una frecuencia, es decir, no es un caso aislado, es decir, es como un patrón sistemático de acoso, de improperio, de descalificación, de humillación, y yo no sé si es algo generalizado, y también es preocupante el que suele haber una asimetría de poder, ¿no? Si hay alguien que o es poderoso o tiene un papel relevante en el instituto, y la víctima que llega ya en una situación a veces de mucho dolor, ¿no?, expresando ansiedad y depresión, no es más débil, ojo, no es más débil, y habría que dejarlo claro, pero sí más vulnerable. O sea, habría que plantear que la víctima que suele acontecer en esto, hay alguna diferencia en la orientación sexual, también el país de procedencia, e incluso la religión o la coexistencia de discapacidad. Es decir, que nos preocupa que ya llega en un contexto donde hay un patrón que dura en el tiempo y que son personas que ya de por sí tienen una vulnerabilidad, en mi opinión, con determinantes sociales muy claros. Puede pasar en clases altas, pero habitualmente la víctima es de familias pues, más vulnerables, ¿no? ¿Qué hacemos en una primera intervención? Entendiendo que nuestro papel es eso, ¿no? Primero, no todos los problemas que vemos, que son gestiones emocionales, constituyen una patología psiquiátrica. Es decir, eso hay que plantearlo. Si hay veces que hay dificultades en la vida cotidiana que no constituye una patología psiquiátrica. Y también me atrevería a decir que esto, que yo siendo psiquiatra, pues lo diga, no tiene por qué tratarse inicialmente con psicofármacos. Es decir, no podemos tener también a la infancia y la adolescencia permanentemente queriendo que esto se resuelva a través de benzodiazepina o antidepresivos. Lo que intentamos, y lo hacen mis compañeras, ¿no?, y yo creo que lo hacen con mucha solvencia técnica, ¿no?, y científica, pues primero son chicos inseguros, temen que no los crean, se sienten culpables, se preguntan por qué a mí, están confusos. Es decir, lo primero que hay que hacer, yo creo que con toda honestidad, pues generarle un clima de seguridad. A veces esto no es la primera entrevista, o sea, esto es casi orfebrería, pero fundamentalmente un sitio donde se puedan validar sus emociones, donde pueda expresarlo. En todos estos procesos, también en los adultos, yo me siento mal o me comporto mal dependiendo de lo que pienso, y dependiendo de lo que pienso me genera unas emociones, y después, lógicamente, hay que explorar 3 cuestiones, ¿no? Una, cuáles son las capacidades que tiene esa persona, ¿no?, para salir de esa situación. Me refiero a capacidad de afrontamiento, de asertividad, de hablar con los profesores, con los orientadores, con la familia. También nos preocupa cuál es su red de apoyo. Es decir, no es lo mismo una familia vulnerable, sumida en la pobreza y que es de origen marroquí o sudamericano, que una persona así. ¿Cuál es su apoyo? Y después, evidentemente, hay que tener en cuenta que muchas veces esto aparece camuflado. Aparece camuflado con síntomas que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con el insomnio.
algunos rasgos físicos, o sea, daño físico me refiero, chicos que de buenas a primeras dicen que no quieren ir a la escuela, al instituto, y si hay como signos indirectos, pero evidentemente nosotros exploramos si ese malestar, esa dificultad emocional, pues está constituyendo alguna patología. Pero también sí me gustaría, y termino con esta intervención, algo que quizá sea menos frecuente. Nosotros, al menos en la red de salud mental, no deberíamos llegar al reduccionismo, de que aquí solamente una cuestión, lo han señalado ya mis compañeros, siempre pivota al menos entre tres, con muchas cosas en la vida, la víctima, el agresor y los testigos, pero también a veces tenemos que ayudar al supuesto agresor. Desde un punto de vista de la salud mental no podemos hablar que son inherentemente personas malas. A veces ese comportamiento es el pico del iceberg de situaciones, de emociones que no entienden, o bien también, por qué no decirlo, muchas veces la prevención no podemos depositarlo todo en el ámbito educativo, que por cierto lo hacen estupendamente, sino que muchas veces los problemas aparecen en la familia y aparecen de lo que ven y aparecen de lo que se valida en su entorno más cercano. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas de los alumnos. Algunas de las preguntas van a tocar esos temas que ya casi nos has adelantado. Me han sorprendido gratamente algunas de las preguntas. Además, pues cada centro educativo de los que han participado, de los que han colaborado, han dado un toque diferencial, tal vez en la elaboración de sus preguntas. Las hemos agrupado por bloques y yo voy ayudando para que no se nos quede ninguna atrás. Vamos a ver el primer bloque en el que participa Elena, del IESOS Tipo, de Estepa, Gloria, del Instituto del Rubio, y también tenemos imágenes de alumnos del Badus Latus de Badolatosa. ¿Cómo puedo saber si lo que me pasa es bullying o solo una broma pesada? ¿Y cómo puedo convencer a los demás de que el bullying no es una tontería? Soy Gloria y soy del Instituto del Rubio. Mi pregunta es, ¿dónde está la diversión y la gracia de meterse con las personas? ¿Por qué a los jóvenes acogen a otros? Bueno, pues aquí las tres preguntas de los alumnos y la primera de ellas, porque entiendo que en los centros educativos puede haber ahora la preocupación, funcionamos mucho por actualidad, por modas, hay que saber diferenciar tal vez lo que es bullying o lo que es acoso escolar y lo que no es acoso escolar, porque imagino que como orientadora te pueden llegar alumnos o amigos de alumnos para exponerte a lo mejor situaciones que no son tal vez tan graves o que se pueden tratar de otra manera. Y preguntarte, Belina, ¿cómo puedo saber, como preguntaban de los tipos, cómo puedo saber la diferencia entre bullying y lo que es una broma pesada, simplemente? Bueno, eso lo tenemos nosotros cubierto con aquí el compañero Diego, que en los grupos de primero ya le sienta las bases para que diferencien perfectamente. Una cosa es un conflicto puntual, otra cosa es una situación de acoso, que como bien ha comentado antes Andrés, requiere una intención, una intencionalidad, requiere que esté prolongado en el tiempo y que haya una situación de diferencia de poder, de asimetría, que llamamos. Entonces se tienen que dar esas circunstancias para que realmente sea acoso. A veces te vienen hablando de que esto es acoso y es un conflicto puntual, ¿vale? Y otras veces está la situación de acoso que viene de muy atrás y que no se ha sabido detectar. Pero básicamente están esos tres elementos, la diferencia. Me gustaría que cogiese esto un tono de tertulia, de debate, que en cualquier momento cualquier aportación es bienvenida y que podamos participar activamente. Yo sirvo un poco de agenda de los niños y niñas para recordaros las preguntas, y tengo un par de preguntas. Andrés, ¿dónde está la diversión? Para los chavales, claro, se pregunta a esta chica que dónde está la diversión y gracia de meterse con las personas y por qué los jóvenes acosan a otros. No sé si puede ser una respuesta casi común para las dos preguntas. Claro, no, la pregunta es interesantísima. Evidentemente diversión no hay. Y como decía, también es interesante adentrarnos en qué puede estar pasando en un chico que opta por el tema de la descalificación. Ya digo que no siempre se hace, y no debería, en mi opinión, sistemáticamente equiparar maldad, porque a veces esas alteraciones de conducta, ¿no?, que pueden redundar en acoso vienen por problemas emocionales de la propia persona. Y ya digo, muchas veces no desde el ámbito educativo, sino en el contexto social y familiar el que desenvuelve. Pero sí es verdad, es que algo tan contradictorio que chicos de la edad del instituto que nos pregunten se lo puedan plantear, ¿no? Yo creo que había que plantear que inicialmente tanto la víctima como el supuesto acosador, acosadora tienen problemas para esa gestión y necesitan ayuda muchas veces en el plano psicológico. Creo que se da por respondida también por qué los jóvenes acosan a otros, ¿no? Si es que es misma línea, ¿no?, lo que estás comentando. Yo quería comentar
ya que, ¿no? A lo que ha dicho Evelina, y además que yo creo que va a ser de interés tanto para los que lo escuchan como los propios docentes dirán, es verdad esto. Cuando habréis preguntado a Evelina qué es la diferencia entre acoso escolar y lo que no es, la ha dicho Evelina muy bien, ¿no? Lo primero es que sea una acción repetida en el tiempo, que haya desigualdad de poder y que haya una intencionalidad, ¿no? Eso es lo que te dicen todos los manuales y eso está muy bien porque todos lo hemos estudiado, lo que hemos estudiado esto. Pero algunas veces, y estoy con los centros también, cuando nos llega un caso es difícil algunas veces de poder determinar si una situación es de acoso o no es acoso. Desde aquí lo quiero decir yo, que estoy ahí en los centros también, pero mis compañeros docentes creo que estarán de acuerdo conmigo, que algunas veces es muy difícil, que esto no es matemática, esto es muy complicado y algunas veces es muy difícil hasta saber quién es la víctima y quién es el agresor, algunas veces, porque las variables que hay y la serie de circunstancias que hay, esto no es como en las películas o en la tele, que te viene que el agresor es muy malo, muy malo, muy malo y la víctima es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esto no es así muchas veces. Muchas veces estáis conmigo en que es muy difícil. Muchas veces es muy difícil determinar si ese acto repetido ha sido repetido o no. Porque a lo mejor te vienen con un caso, algo que ha pasado de una manera puntual, pero es verdad que a lo mejor la gravedad puede determinarlo o no. La desigualdad de poder. Algunas veces esa desigualdad de poder es incluso inversa. Precisamente la víctima no está en ese tramo de desigualdad de poder que no. Entonces... Es que hay casos muy interesantes en los que cuando está en pleno proceso de indagación, de investigación, resulta que el agresor, y yo eso ya lo he visto muchas veces, ha sido víctima antes. Y es un aprendizaje. Entonces, como bien ha comentado antes Andrés, de hecho en nuestro protocolo, medidas con la víctima, medidas con el agresor, es que con el agresor hay que intervenir y con los espectadores, pero que el agresor es una figura que no es el malo de las películas, que esa persona trae un sufrimiento a lo mejor, que para los demás es difícil porque se posicionan, pobrecito, mira esto es lo que le está pasando, pero que muchos casos ha sido antes víctima y está reproduciendo lo que antes ha sufrido. En el tema del acoso, ya lo ha dicho Andrés y Evelina también lo ha hecho. Se estudia el famoso triángulo del acoso escolar, que son 3 vértices, el acosador, la víctima y el grupo. Pero cambian. De vez en cuando, alguien que está en el grupo, que es un observador, y eso explica mucho pasa de sus movimientos. a ser un agresor. El agresor puede convertirse en víctima en un momento dado. Y esas cosas no se entienden, y a la hora de valorarlo, y cuando ellos se encuentran a la hora de abrir un protocolo o hacer una actuación, esas variables van a existir, siempre existen ahí. Por lo tanto, quiero decir que esto no es fácil, que a lo mejor yo, por ejemplo, que he estudiado todo esto y hablo de la teoría, pero la teoría a la realidad hay una diferencia enorme, ¿o no? Sí, evidentemente muchas veces desde fuera los protocolos de acoso se ven como que tú aplicas el protocolo, de momento llega a donde tienes que llegar, el director impone la sanción que sea y ya está resuelto. Y no, el protocolo más que proponer una sanción es una forma de intervención en el alumnado que tú tienes en el centro, de intervenir en el grupo, de intervenir... Entonces, eso te hace plantearte muchísimas cosas sobre los alumnos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos algunos sociogramas, los pasamos para saber quién son, porque muchas veces pasa un sociograma a una clase de primero de eso, de segundo, cuando llega ahora a Navidades, que más o menos es cuando lo solemos hacer. Y quien tú te crees que es el que corta el bacalao, pues no corta el bacalao. Y el que tú te crees que no, pues es todo lo contrario, es que eso ocurre. Y efectivamente empiezas, abres tu protocolo, nosotros grabamos, ponemos, y ahora eso empieza a dar vueltas y tú eso lo tienes, muchos protocolos están abiertos durante todo el curso. Intentas proteger a la víctima que inicialmente está sufriendo supuesto acoso escolar y empiezas a trabajar y a lo largo del curso pues algunas veces tienen que incorporar a una víctima nueva o a uno que era agresor, pues evidentemente cuando hablas muchas veces con los chavales, con los niños, hablas con la familia, pues al final entiendes el por qué ese agresor pues, ha terminado de acosador, porque el respaldo real de esos niños pues está en casa y cuando en casa conseguimos enterarnos de lo que hay, pues ahí está la solución de los problemas probablemente.
Entonces, es interesante lo que ha planteado Diego, porque es que los perfiles hacen así. De hecho, es que además los adolescentes, y de eso sabe Andrés mucho más que nosotros, los adolescentes, la adolescencia es una etapa de picos completa. Entonces puede haber muchos cambios dentro de la personalidad del adolescente. Yo estoy de acuerdo también, vamos, con la opinión de vosotros, en el sentido de que esto no es un protocolo matemático, ¿no? Que se ve, que se puntúa y dependiendo del número es así, ¿no? Y desde luego en el ámbito educativo tiene que ser a veces muy complejo, ¿no? Pero lo que vemos nosotros cuando ya hay una complicación en salud mental, evidentemente hay mucho más porcentaje de que la persona que sufre acoso sea una persona que viene de algún sector vulnerable. Evidentemente puede ser que haya alternancia en ese papel o que haya figuras mixtas, pero la realidad es que una persona por defectos físicos, por enfermedad mental, por discapacidad, por orientación sexual, por poder económico y social, si está en una capa vulnerable, tiene más riesgo de ser víctima. Pasa exactamente igual con el estigma y la discriminación a las personas con enfermedad mental. Es decir, todos tenemos unos prejuicios, unos estereotipos, y eso se comparte, ¿no? Pero no es un problema de la educación, se comparte colectivamente. Es decir, que influye también esa simetría. No sé si se entiende bien con un ejemplo muy simple. Evidentemente, una persona de raza negra que juega en un equipo de primera división tiene menos posibilidades de ser estigmatizada y rechazada que una persona de raza negra que acaba de llegar a la península en una patera. Muy bien, pues vamos a pasar, muy interesantes las conclusiones, vamos a pasar, si os parece, porque tenemos muchas preguntas, vamos a pasar, para seguir avanzando, pasamos al siguiente bloque. Más particularmente me ha llamado la atención este bloque, me gusta, es el Instituto Aguilaricano, y son 3 alumnos del Aguilaricano, son Ana, Apolonia y David, que nos plantean estas preguntas. Soy Ana Rivero Jiménez y mi pregunta es: ¿cuáles son las cualidades que debemos desarrollar para ser buenos compañeros y cómo podemos ayudar a un estudiante que está sufriendo acoso sin ponernos nosotros en riesgo? Bueno, yo soy Apolonia Ortiz Martínez y mi cuestión es: ¿qué valores crees que fortalecen la amistad y la cooperación entre los estudiantes? Y por último, he aquí mi pregunta. Nosotros como estudiantes, ¿cómo podemos contribuir a que haya una convivencia más justa y equitativa en el instituto? Muchas gracias por escuchar. Vamos a pasar, si parece, un poquito más rapidito por este bloque, son preguntitas a lo mejor más... continúo con los centros educativos, si os parece, ¿vale? Y eso, vamos a intentar este bloque ventilárnoslos, quitárnoslo de encima de manera más breve, porque vienen preguntas muy interesantes, ¿vale? Venga, pues seguimos. Bueno, pues las preguntas del Instituto Aguilaricano, en este caso de 3 alumnos, eran varias. Bueno, pedían propuestas tal vez, ¿no? Pedían un poco esa información o qué soluciones les daban, y creo que es bueno hablar con los representantes de la educación, ¿no? En esta especie de mesa redonda, en esta mesa de debate que tenemos hoy. Nos preguntaban por las cualidades a desarrollar para ser buenos compañeros y cómo ayudar sin ponerse en riesgo. Bueno, cómo ayudar sin ponerse en riesgo, evidentemente la comunicación con los tutores, la comunicación con los orientadores, la comunicación con el equipo directivo, que eso sí que debemos tenerlo todos claro, todos los que estamos al frente de los centros, que tenemos que tener nuestras puertas abiertas para que los alumnos tengan la facilidad y la tranquilidad de llegar a nosotros cuando hay algún problema. Pues evidentemente eso es fundamental. Es decir, tú llegas al director de los tipos y le dices: creo que a fulanito le están haciendo esto, y el director de los tipos no se va a ir a decir: este me ha dicho, ni me va a poner en ningún problema a esa persona, sino más bien todo lo contrario. Entonces, en ese aspecto ellos tienen toda la facilidad. Después, es verdad que desde el punto de vista de los valores, pues es verdad que la juventud ha perdido mucha valentía, precisamente por culpa de las redes sociales, donde se están enseñando a hacer cosas y a decir cosas y nadie te ve. Y no tiene consecuencia, porque hoy en día es que en las redes sociales cualquiera dice casi lo que quiera y aquello no tiene ninguna consecuencia para esa persona, sea eso verdad, sea eso mentira. Y ellos se han acostumbrado a eso, y muchas veces estamos escondidos detrás de la mata y ahí no vemos pues exactamente más allá de eso. Y los alumnos tienen que ser valientes. Nosotros se lo decíamos el otro día a nuestros alumnos: buscamos valientes, porque al final nosotros no nos enteramos, y si es ya el ciberacoso es imposible que nos enteremos muchas veces. Entonces, en ese grupo de WhatsApp donde hay esos alumnos, que muchas veces esos alumnos abandonan el grupo de WhatsApp porque dicen: yo no quiero participar de esto, yo no quiero estar aquí, pues además de abandonar, decirlo
a los padres suyos y que esos padres lo comuniquen, o al equipo directivo, a los orientadores, a los tutores, y que eso se pueda trabajar y se pueda acotar y meterle mano desde los centros. Buscamos valientes, creo que era el lema de una campaña. Sí. Del acoso. Y yo querría destacar dos valores que considero fundamentales. Sí, Elina. Y si me tengo que quedar con uno, lo tengo clarísimo: la empatía. Y muchas veces se solucionan situaciones que incluso llevan a arrastrar a tiempo cuando consigue que se ponga en el lugar del otro. Y esto que parece de perogrullo es muy difícil muchas veces. Muchas veces tú haces un ejercicio con el agresor, vamos a poner lo que es solo uno, que es difícil, pero bueno, cuando tú consigues que esa persona entienda cómo se está sintiendo la otra, si lo consigue, eso te ayuda un montón a solucionar, pero es muy complicado. Y si consiguiéramos hacer unos alumnos más empáticos, habría muchísimo menos problemas. La empatía y el respeto, para mí en este tema es lo fundamental. Sería la respuesta casi, ¿no? Entonces, me llama la atención, voy a aprender yo también mucho hoy aquí, porque realmente es una generación, que está viviendo de las redes sociales, pero algunos pensamos que es una generación, no sé si la palabra es empática, pero sí al menos que tiene conciencia social, que protesta y no se calla a veces ante... Pero hay mucho miedo, tapan mucho, y luego algo que hace tanto daño, que es lo de la figura del chivato, eso es desastroso. Y yo eso es una cosa que, y creo que todos mis compañeros, desde siempre, comunícalo. Las cosas hay que comunicarlas, si no, no podemos ayudar. Y muchas veces nos dicen, es que no voy a ser yo el chivato. Entonces eso hay que desterrarlo y hay que conseguir que no le tengan miedo a y en ese aspecto también, por ejemplo, por desgracia, el caso de Sandra Peña, pues es verdad que yo entiendo que removió la conciencia de muchos alumnos que estaban siendo acosadores ellos y que muchas veces no ven cuál es el alcance real de su conducta, y con ese caso pues sí que es verdad que han visto que esto puede ser realmente grave. Entonces, por desgracia, de los accidentes, de los problemas, de este tipo de cosas graves, la sociedad aprende y esperemos que aprenda. Y en eso las charlas de Diego ayudan mucho, porque las tienen muy bien preparadas, las tiene siempre actualizadas y les hace tomar conciencia de... Y es que creo que es la clave, el tomar conciencia, el empatizar con el otro lado. Tuve la oportunidad en una visita a un centro educativo, de conversar con un alumno, simplemente por tamaño, por altura, por ser un chico grande, le pregunté y si él había recibido acoso en algún momento o si había sido acosador. Y él me respondió que en algún momento él había hecho algunas bromas que luego se han dado cuenta que eran bromas pesadas y que no las iba a volver a repetir. Yo creo que le pillé un poco no esperaba que le preguntase si había sido acosador, pero por edad y tamaño vi venir que podía existir algo de eso, porque en fin, hoy en día pues con los chicos, ¿no?, con la diferencia a veces física, puede ser también ese pequeño cáncer. Claro. Bueno, pues si os parece, avanzamos en los bloques, las preguntas, damos por respondidas las preguntas de estos alumnos del Aguilaricano y continuamos con el siguiente, en el que han participado del IES tipo Román, tenemos alumnos del Instituto de Vado Latosa, también del Vado Latos. ¿Qué hace el instituto cuando hay un caso de bullying? Hay que pedirle ayuda si sufre de acoso. El agresor tiene consecuencias, se deberían tomar medidas más serias. Bueno, Santiago, la primera pregunta, además era de un chico de tu centro. ¿Qué hace el instituto cuando hay un caso de bullying? Pues nosotros, cuando tenemos conocimiento de que hay un supuesto caso de acoso escolar, pues lo primero que hacemos es abrir nuestro protocolo y empezamos a investigar, lo ponemos en conocimiento de la familia. Muchas veces es la familia la que nos lo comunica, muchas veces son los compañeros, y en el momento que nosotros lo conocemos, a la familia se le avisa, se le dice. Si señalan a algún agresor pues, o algún acosador, pues directamente se interviene con ese niño. Si hay amenazas, que algunas veces las hay, lo que sea, pues se le pone una sanción, y para intentar que de momento no ocurra nada más. Y se habla también con la familia de ese acosador, porque muchas veces ahí, si la familia actúa sobre él, muchas veces el caso se cierra rápido. Pero bueno, muchas veces esto se queda ahí abierto, seguimos trabajando, seguimos implementando medidas, y al final pues se llega a entre comillas, un veredicto, ¿vale?, en el que decimos, pues bueno, realmente ha sido la persona que estaba acosando a tal persona y esto ha sido así.
Vale, pues si es así, perfecto, y a ese le aplicamos una sanción, que nosotros las sanciones las tenemos recogidas dentro de un Real Decreto dentro de un decreto del año 2010, y ahí en uno de los artículos pues dice, para las conductas graves, entre las que están el acoso escolar, pues puede hacer esto. ¿El qué cosa? Pues expulsar al niño del centro entre 4 y 29 días, cambiarlo incluso de centro, que alguna vez se puede dar el caso, si es que no se consigue doblegar la conducta de ese alumno, ¿vale? Y otra serie de cosas que, bueno, normalmente lo que se hace con el acoso es este tipo de cosas. Algunas veces se hacen trabajos sociales, en fin, se puede hacer muchas cosillas, pero que normalmente casi todos los centros lo que hacen es expulsiones del centro o expulsiones de clase y se queda en el centro, en un aula de convivencia con el equipo directivo o lo que sea, o si la cosa va más allá, pues incluso cambio de centro. Precisamente uno de los alumnos preguntaba sobre tomar medidas más serias. Tú nos has detallado de manera muy clara las medidas que hay. ¿Creéis que son suficientes? ¿Que estas medidas son equilibradas? Yo precisamente, bueno, como guardia civil, ¿no? Parece que, pero lo voy a decir, el objetivo yo no creo que deba ser sancionar. Yo creo que el objetivo es educar. Con el tema del acoso escolar, ahora se está removiendo todo esto mucho. Espero que no cometamos los mismos errores que hemos cometido con otro tipo de violencia. Y ahora, si vamos a estudiar bien el caso y se van a tomar va a salir algún tipo de legislación y actuaciones, se debería de actuar también con el acosador. No solamente enfocarnos en la víctima, debemos de enfocarnos también en el acosador. Y el acosador debe de tener sus consecuencias, por supuesto. Yo no estoy diciendo, y con esto no quiero decir que el acosador no tenga culpa, por supuesto que tiene culpa y tiene sus consecuencias, pero las va a tener, él ha dicho, las académicas, de hecho va a tener consecuencias legales, pues si es mayor de 14 años, por cierto, ya es imputable, y si es menor también va a tener consecuencias en el plano civil. Pero hay que actuar también con el agresor, y aquí mi compañero, el psiquiatra, porque el agresor también va a tener muchas consecuencias emocionales, ¿es cierto? Tener ese tipo de consecuencias, ¿por qué? Porque ese chico también puede darse el caso también que un agresor, por el hecho de haber cometido este tipo de acciones, después puede que se convierta en víctima y le den de lado. Porque este es muy malo, se ha portado muy mal, hoy en día como está todo el tema del acoso escolar, y ahora él va a ser la próxima víctima. Luego, una persona que está atacando a los demás, el hecho de tener que estar atacando a los demás también y de que no te pillen y de que eso te va a crear un conflicto interno, ¿no? Que también pues, va a tener ese tipo de consecuencias. Los agresores, si te va bien, el día de mañana puede ser el futuro o la antesala de una conducta delictiva, porque te ha ido bien de menor el día de mañana. Entonces, todas estas cosas quiero poner sobre la mesa, ¿no? Es que la víctima, por supuesto, todo el apoyo y todo, pero el agresor estamos hablando de niños. Estamos hablando algunas veces de niños de 9 y de 10 años. Son de 11 necesarias, años. pero no suficientes. Que además tiene que haber un trabajo adicional, que eso no se queda ahí. Yo te expulso 29 días y cuando tú vuelves ya está solucionado el problema. Fíjate que nosotros muchas veces, cuando hablo de expulsiones, vaya, en los tipos es que es raro que yo mande a un niño a su casa. Es raro que yo mande a un niño a su casa y eso lo saben la familia. Yo he tenido a niños expulsados 29 días sentados en mi despacho. Trabajando con ellos el equipo directivo, trabajando con ellos los tutores, trabajando con ellos, negociando incluso con ellos, es decir, haciendo un trabajo ahí de prevención para el futuro, porque hay niños que tú los mandas 29 días a su casa y que eso es lo que quiere el niño. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Los dejamos allí con nosotros e intentamos trabajar con ellos pues, ese tipo de habilidades, que muchos de los agresores que no tienen la habilidad. Yo le digo siempre, muchas veces a los niños, a los que se sientan en mi despacho, digo, coge los mejores ojos que encuentres por ahí, hombre, y te los pones tú, póntelos tú en tu cara, a ver si a ti, con esos mejores ojos, miras a los demás como a ti te gustaría. Y ese trabajo hay que hacerlo con esos alumnos. Es verdad que muchas veces, yo he dicho de las sanciones, porque es lo que hay, pero que yo expulso de clase y normalmente lo dejo sentado en mi despacho, en el despacho de jefe de estudio, en el aula de convivencia, nos lo vamos rotando entre unos y otros para intentar trabajar con esto todo lo que podamos. Porque así conseguimos algo. De la otra forma, muchas veces cuando vuelve el niño a los 29 días, y no solo eso, sino que el móvil por la tarde lo tiene.
Y el móvil por la tarde en su casa va a seguir metiéndole stickers, tocándole fotografías, y es que eso sigue ocurriendo. Y de hecho, comparto vuestra opinión, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Y lo comentábamos también en las intervenciones anteriores, ¿no? De hecho, hay algunos estudios, ¿no? que obtienen resultados positivos. Evidentemente habría que también cambiar algunos tabúes, ¿no? Es decir, nos encontramos con muchas familias que dicen, no, es que a mi hijo le viene bien que le pase esto para que se espabile, ¿no? O sea, hombre, ¿a qué precio, no? O bueno, si le han pegado, lo que tiene que hacer es que él pegue. Es decir, o todo esto se resuelve desde un punto de vista de lo que estamos hablando, que a veces lo punitivo es uno de los recursos, pero evidentemente no es lo único. Yo creo que lo hemos comentado ya, que a veces el contexto sociofamiliar del supuesto agresor pues es complejo también, ¿no? Y a veces obtenemos muy buenos resultados enseñándoles en qué momentos de frustración, cómo hay alternativas más saludables, ¿no? Esa sería una opción. Y después sí me gustaría comentar otra cuestión, ¿no? Yo creo que fuimos acertados a empezar el programa nombrando nombres de niños y niñas, ¿no? Y de forma recurrente ha salido el caso de la chica de Sevilla. La verdad que no nos podemos imaginar, ¿no? el dolor que tendrán esas familias, ¿no? Que hace unos días estaban manifestándose en las puertas del Congreso pidiendo una legislación con una recogida de firmas, pero desde el punto de vista de profesionales de salud mental, sí quiero decirlo lo más claro posible, ¿no? Ya digo, aún confraternizando y comprendiendo el dolor, ¿no? Y el tremendo dolor de que un hijo o una hija se pierdan en esas circunstancias. Es totalmente arriesgado y gratuito hacer una asociación directa entre el suicidio y el acoso. Es decir, creo, además felicito a Winnie, porque lo importante es que los chicos que nos están haciendo preguntas y las chicas se han planteado esto en los respectivos institutos. Pero creo que el tratamiento mediático en algunos momentos de este caso tan doloroso como el de Sevilla ha sido muy deficiente. No se puede identificar a los supuestos agresores, no se pueden poner imágenes y ya digo, por desgracia el suicidio es tan complejo que es multicausal. Es decir, es muy complicado hacer una inferencia directa en que esta persona se ha quitado la vida por este caso. No lo digo en este caso concreto, pero creo que el tratamiento mediático de un problema como este, ¿no? Es plantear que la prevención es posible. No hay un solo detonante, ¿no, Andrés? Creo que estás queriendo decir que no hay un solo detonante, que siempre es algo más complejo y no hay que generalizar. Lo que sabemos, y bueno, lo que sabemos en este tipo de conducta es lo que es muy compleja, ¿no? Yo me atrevería a decir que no siempre subyace un problema de salud mental, ni muchísimo menos. Es decir, a veces una persona que no tiene ningún problema de salud mental puede optar, la mayoría de los casos no busca la muerte, sino el acabar con el sufrimiento, que a veces son problemáticas que se han sumado. Pero decidir desde la prensa, desde un medio anónimo, que la causa directa es única, yo creo que es arriesgado. Tanto es así que nos hemos visto obligados, siempre comprendiendo el dolor de la familia, que los profesionales de salud mental pues hicimos un comunicado porque entendemos que no se puede hacer con esa gratuidad y con un cierto exhibicionismo, ¿no? Yo creo que no podemos sacar imágenes del centro, imágenes de las personas e identificándolas ya independientemente de los casos concretos. La suerte que tenemos nosotros de no ser un medio nacional, sino que con mucho orgullo ser un medio comarcal, es que no vamos a la búsqueda de audiencia, de los titulares fáciles o de los ingresos publicitarios, por ese tipo de cosas, sino que nosotros nos lanzamos. Agradezco pues esa felicitación que nos realiza, porque nuestra intención primera y última es que esto sirva como una herramienta educativa. De hecho, por eso decíamos que íbamos a compartirlo en YouTube y ese es nuestro mayor deseo. Y a medida que avanzamos con este espacio audiovisual, pues mayor satisfacción estamos mostrando, porque creemos que se van a sacar conclusiones muy interesantes de este espacio. Para terminar este bloque, porque una de las preguntas que no la quiero dejar caer en saco roto, porque es la pregunta casi del millón, es ¿a quién me dirijo si estoy sufriendo acoso? Con las dificultades que puede tener una persona para apreciar sus sentimientos y sus emociones y su realidad. Y retomo tal vez el tema del papel del orientador en un centro,
que entiendo que a veces es más fácil para los alumnos abrirse a vosotros directamente, aunque sean los amigos primero, como me indicabas también, pero ¿por qué es mucho más fácil al final a un desconocido, a una persona con la que trato a diario, pero no es familia? ¿Por qué cuesta tanto a los chicos abrirse a las familias con estos Porque problemas? normalmente cuando una persona está en una situación que se sabe víctima, suele tener muchas inseguridades, muchos miedos, incluso sentimientos de culpa, como ha señalado antes Andrés. Y entonces es como, si voy a buscar ayuda, estoy reconociendo que algo tengo yo para que me esté pasando esto. Y entonces, pues, ¿qué tiene que hacer una persona así? Buscar ayuda en quien más fácil le sea, porque ya nos llegará a quien nos tenga que llegar. Si en mi centro yo, por ejemplo, también muy pequeño, me tienen muy accesible, entonces normalmente me vienen directamente, pero cuando no, pues a través de una amiga, si te es más fácil con una amiga, sí, con un anónimo, con un... hay veces que me han llegado notas. Es una magnífica cuestión. ¿Qué herramientas ponéis a disposición a los centros para que incluso, no sé si a través del buzón de sugerencias o... La principal herramienta es concienciar a todo tu alumnado de que cuando hay una situación de esta, la tienen que dar a conocer. Como se ayuda a la persona y como tú y puedes conseguir ayuda, es dándolo a conocer, para que se te pueda ayudar. Que uses buzones, que uses la herramienta que tú quieras, pero ponerlo en conocimiento. Muchas veces son las alumnas, más que los alumnos, las que nos comunican algo al equipo. Dice, oye, que en este grupo de WhatsApp está ocurriendo esto y me he enterado de esto. Son las alumnas las que nos lo dicen y no los alumnos. No, si te es más fácil con tu madre, con tu padre, con tu hermana, pero que no... Y llega de eso, no de su grupo, de su pandilla, sino de otro. Otro grupo, y en la familia algunas veces, pues verdad que no saben absolutamente nada en la familia, y si lo sabe otra gente, y somos nosotros las que se lo decimos a la familia. Esto tanto en el de acoso como en el de protocolo que también tenemos de conducta suicida. Muchas veces habla con la familia no tiene ni la más remota idea de por lo que estaba pasando, en lo que estaba pensando el alumno. Muy bien, pasamos, es que algunos temas incluso se van a tocar a continuación. Avanzamos, si os parece, en el siguiente bloque. Pues comparte pregunta con nosotros Alba, del Instituto del Rubio, y algunos alumnos del Badus Latus de Badolatosa. Hola, soy Alba, del Instituto del Rubio, y mi pregunta es que ¿por qué las personas de su alrededor se posicionan con el agresor y no con la víctima? Es normal que haya gente haciendo bullying y los demás se unan por miedo a que le hagan lo mismo. ¿Por qué los jóvenes acogen a otros? ¿Qué hay detrás de una persona que hace bullying? Bueno, de entre las diferentes preguntas que arrojan, ¿no? Hay una, Andrés, que me llama la atención. Creo que sería interesante tal vez comenzar por ahí. Si es consciente, preguntaba un chico de Badolatosa, si es consciente el agresor del daño que está provocando. En muchos casos yo creo que no, o al menos lo que vemos en la atención, o al menos como lo entendemos el resto. Sí es verdad, y también lo hemos comentado anteriormente, quizás por las dificultades de gestionar distintas emociones, o incluso algo tan sencillo, que lo decía una catedrática de Valencia, de la Facultad de la Cortina, decía, en cualquier orden de la vida no le hagas a nadie algo que no quiere que te hagan a ti. Es decir, ahí donde está lo de ponerse en los zapatos de... Pero yo creo que no en todos los casos hay de forma deliberada una conciencia exacta y matemática sobre este tema, ¿no? Hay que tener en cuenta que nos estamos moviendo, somos adultos que estamos analizando comportamientos de jóvenes, ¿no? En los jóvenes en estas edades, evidentemente sí hay un rasgo distintivo, es el predominio de la pertenencia al grupo. O sea, tienen más confianza con los iguales, con los pares, que a veces con la familia, con los profesionales o con el ámbito educativo. Quiero decir que a veces puede haber, y ha salido, lo he comentado muy bien, que puede haber el miedo a salirme del grupo, a señalarme. Si hay algún chico, alguna chica que nos esté viendo, y de los institutos que tan buenas aportaciones están haciendo, hay que decir que no es ser chivato, es decir, el posibilitar que se hable de un tema con tranquilidad, sin culpabilidad. Digo que lo tremendamente difícil en estos temas es empezar escuchando, ¿no? Es ser solidario.
Es decir, no es ser un chivato que tú te vas a apartar, ¿no? Pero es verdad que a veces puede plantear esa situación de me voy a situar fuera del grupo. De ahí, de hecho, sobre todo cuando hay un ambiente acogedor, un ambiente seguro, un ambiente enriquecedor en el contexto educativo y también en el familiar, pues hay más posibilidades de que los chicos y las chicas puedan verbalizar. Ya digo, a veces no lo hacen porque se han encontrado con conductas de culpa, de inseguridad, de reprimenda, de cómo permite que te hagan esto a ti, y lo que necesitan es justamente lo contrario. Realmente estamos en ese círculo porque estamos retomando tal vez de otra manera la pregunta, como nos lo preguntan los chicos, pero realmente están tocando temas en esta última tanda de preguntas que hemos hablado ya anteriormente, como ese miedo, ¿no? Si es normal que no haya acción por esa falta a lo mejor de esa valentía, hemos comentado en algún momento, y preguntaban ellos también por qué las personas de alrededor se posicionan con el agresor y no con la víctima, pertenencia a un grupo, ¿no? También que estábamos comentando. Y bueno, y Andrés, si decían que hay detrás de una persona que hace bullying, que también hemos tocado un poquito que es más complejo, no es sencillo de responder, ¿no? Bueno, yo creo que lo hemos comentado suficientemente. Ya digo, yo plantearía de forma resumida que no automáticamente y de forma inherente deberíamos hacer una asociación indebida entre maldad y acoso en estas edades, evidentemente, y que hay que explorar razonablemente cómo se maneja emocionalmente este chico, sobre todo esta chica ante situaciones de frustración. Y no olvidemos también, porque nos sirve mucho para la prevención, que a veces los padres, los profesionales y los docentes somos modelos de conducta, ¿no? Cuando a veces preguntamos al entorno familiar si el chico o la chica se está criando en un contexto de violencia, de ausencia de límite, pues evidentemente hay más riesgo de que estas conductas se aprendan. Diego, en tus charlas, conferencias, ponencias con los chavales en los institutos, ¿te llegan a sorprender en alguna ocasión? Segurísimo. Mucho. Yo digo que ya me voy haciendo mayor y llevo muchísimos años en la Guardia Civil y dando charlas, y la verdad es que todos los días aprendo algo y además me sorprende. Ahora me ha venido al hilo lo que habéis dicho ahora, ¿no? La pregunta que le ha hecho Andrés, de si ellos son conscientes del daño que hacen. Ahora, lo estoy haciendo ahora en las charlas, yo voy cambiando según voy viendo las cosas, ¿no? Y veo el grupo, y he comenzado ahora alguna vez, comienzo la charla, ¿no? Y empiezo nada más a empezar la charla. Bueno, de lo que estoy aquí, ¿quién sois acosadores? Si yo preguntara quién sois víctima o quién ha recibido alguna vez algún acto de acoso escolar, me levantaría la mano el 98% de los que están allí, seguro. Sin embargo, si pregunto quién es acosador o quién ha cometido algún acto de acoso escolar, no me levanta la mano ninguno. Todos se miran como diciendo, en la primera vez que lo hago, ¿para qué está hablando este? Yo acosador, por Dios, ¿no? Bien. Continúo y lo primero que hago es definir el acoso escolar, lo que hemos hecho aquí, y defino lo que es acoso escolar. De hecho, me lo definen ellos. Yo digo, bueno, ¿y qué es una acción negativa? Bueno, darle de lado a alguien, pegarle, darle de lado, sí, reírse de su cuerpo, reírse de cuánto, bien, va, ya sabe lo que es acoso escolar. Bien, ahora que sabe lo que es acoso escolar, ve, ¿quién ha realizado alguna vez alguna conducta de acoso escolar? Y ya hay algunas veces que 2 o 3 te levantan la mano con mucho miedo, como diciendo, pero la levanta, ya 2 o 3. Continúo la charla, ¿no? Y en lo segundo ya le pregunto, le hago lo de la desigualdad de poder. La desigualdad de poder por la fortaleza física o por ser más popular, más chulito, como decimos aquí, ¿verdad? Y ya pongo un ejemplo. De hecho, pongo un ejemplo muy práctico yo ya, en el cual yo hago como que soy, bueno, una historia que yo hago como que soy un poquito chulito y viene uno que no sabe tal y me ríe la gracia. Después de eso le digo, ¿veis lo que habéis hecho? Se lo planteo de esa manera y vuelvo a realizar la pregunta. Entonces, de los que estáis aquí, ¿quién ha realizado alguna vez una conducta de acoso escolar? Y ya si te levantan la mano, pues casi la mitad de la clase. Pero he tenido que demostrarle que el acoso escolar o hacer una conducta de acoso escolar la puede realizar cualquiera de los que está allí. Y de hecho, algunas veces, sin darse cuenta, realizan ese tipo de conductas que hacen muchísimo daño. Y voy a eso. Me sorprende todos los días cómo lo van haciendo, ¿no? Y esto que hago ahora, cómo empiezan con esa cara de decir, bueno, ¿de qué va? Y al final te acaban reconociendo. Pues avanzamos, si os parece. Vamos a ver un siguiente bloque de preguntas. En esta ocasión, Gabriel, del Instituto Tipo de Estepa, Álvaro, del Rubio, y tenemos también alumnos del Badulatus, de Badolatosa. ¿Qué puedes decir que tengo miedo de ir al instituto por culpa del acoso?
Hola, me llamo Álvaro y soy del Instituto del Rubio y mi pregunta es, si yo soy la víctima de acoso, ¿por qué yo? ¿Cómo tú alguien te cuenta que sufre bullying y que quiere quitarse la vida? Bueno amigos, las preguntas son muy claras, las de este bloque que hemos oído, y bueno, preguntaba un chico en primer lugar, ¿qué puedo hacer si tengo miedo de ir al instituto por acoso? Entiendo que ya las familias tienen que intentar detectar el por qué el alumno no quiere ir al centro y que algún problema tiene. No siempre es sencillo, son conscientes. Si hay veces que hay familias que te dicen, yo Evelina, estoy muy preocupada, estoy viendo que mi hija cuando le duele la barriga le pasará algo en el instituto. Ya hay familias que sí están alertas, pero otros no se dan cuenta y a lo mejor incluso lo llaman por un tema de asentismo, o te sienta a la mesa el tutor, la tutora, porque está faltando mucho, que son demasiados. Y cuando te pones pues que hay detrás un tema que le está haciendo que le dé miedo ahí, que lo está pasando tan mal que evita ir. ¿Y cómo las familias tendrían que tratar en el caso de que se conozca la situación del alumno, que se esté trabajando en mejorar? ¿Cómo desde el punto de vista de la familia tienen que apoyar al niño para hacerle sentir menos miedo por ir al centro? Lo comentábamos también anteriormente, yo creo que primero hay un elemento clave que es escuchar lo que está pasando, y hay un elemento también fundamental, en mi opinión, que es abordarlo inicialmente con tranquilidad. Es decir, con tranquilidad, intentar eso que hablábamos al principio, ¿no?, de que se puedan validar las emociones, que encuentren un espacio seguro en la familia donde lo puedan comprender, y evidentemente después el procedimiento habitual en el ámbito educativo, ¿no? Pero yo creo que inicialmente es hablarlo sin culpabilizar, sin descalificar, y planteando las posibilidades de que el chico o la chica pueda expresar lo que está pensando y lo que está sintiendo en esa situación. Hay sanciones en ocasiones, aunque como tú nos apuntabas en el hoctipo, lo sueles colocar cerquita tuya en esos casos, pero además de haber esas sanciones y pues ese castigo a los alumnos de quedarse en casa, las víctimas, el alumno que está siendo acosado, opta en ocasiones, tal vez con el apoyo de la familia, por quedarse en casa y tomarse algunos días. ¿Esto es aconsejable, no es aconsejable? Hombre, yo soy partidario que el alumno vaya al centro. Porque además, si el equipo directivo lo sabe, si los profesores lo saben, vamos a poner pie en pared, claro. Entonces se ponen medidas de protección, se aísla al que sea, en fin, para que vaya y tome tierra de nuevo de buena manera, y ya entonces empezar a trabajar, muchas veces trabajar con el grupo. Porque es que los grupos ponte en primero de eso, en segundo de eso, es que en primero de eso entran al instituto siendo niños y terminan primero de eso y ya son adolescentes. Y muchas veces con esos niños todavía se trabaja con el grupo y en relativamente poco tiempo se consiguen buenos resultados. De hecho, ahí definen sus amistades muchas veces. Ellos traen unas amistades del cole y en primero y principio de secundaria de eso cambian de amistades. Entonces está la posibilidad de que si una persona está aislada, poderla pegar a otro grupo. Esa imagen está ahí. Después ya en cursos superiores es más difícil hacer movimientos de ese tipo. También es verdad que a medida que suben los cursos en el instituto, los protocolos de acoso que nosotros abrimos disminuyen, porque el acoso escolar en segundo de bachillerato es muy bajo, o en la FP de grado superior, o en la FP de grado medio en los segundos cursos es bajo. Aquí estamos hablando en el instituto de primero, segundo, tercero, y en cuarto ya casi que hay muy poca cosa de eso. ¿Vale? Es difícil, ¿vale? Pero que nosotros lo que le decimos es eso, que al centro vayan y que ya pondremos nosotros nosotros en el hoctipo y en todos los centros pondrán las medidas oportunas para que esa persona esté tranquila. Cuanto antes le normalice la situación, y además la clave está en el grupo. El grupo es el que te puede apartar y hacerte daño, pero también es el que te... En esta edad, como ha dicho antes Andrés, el grupo manda, es lo más importante. Ellos tienen que ser uno más. El grupo sentirse parte del grupo. Yo en mi charla, ella lo sabe, me enfoco en el grupo. Quien de verdad tiene el poder en el acoso escolar es el grupo. El grupo es el que quita y pone. El agresor está ahí porque el grupo lo permite. El agresor es fuerte porque el grupo le va a dar ese poder. Pero el poder realmente, insisto, lo tiene el grupo y tenemos que trabajar sobre el grupo, siempre.
Ha salido una pregunta mío, considero muy importante en la ronda del Instituto de Eva Dolatosa, ¿no? Que lo ha hecho un chico, ¿no? Así con una cierta timidez, pero considero que una pregunta muy interesante y muy importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando un compañero nos dice que ha pensado en quitarse la vida, ¿no? Me parece que es una ocasión magnífica para poder abordar al menos 3 cuestiones que vincula cómo se puede prevenir el suicidio en el ámbito también educativo. Primero, el suicidio se puede prevenir, se puede y se debe prevenir. Son actuaciones que combinan a todos los sectores, no es solamente un problema sanitario, no es solamente un problema de personas que tienen algún problema, digamos, de salud mental, ¿no? Y tenemos que ser conscientes y hablarlo con naturalidad. Es decir, se está avanzando mucho, pero esto ha sido un tema completamente tapado y estigmatizado, ¿no? Tenemos que hablar de que los datos son los que son, ¿no? Por ejemplo, hay el doble de muertes por suicidio en España que por accidentes de tráfico, ¿no? 70 veces más que con la violencia machista, ¿no? Y que, por ejemplo, entre los 15 y los 29 años en España, los últimos datos que manejamos, la primera causa, ya por encima de los accidentes de tráfico y de los procesos tumorales, es el suicidio. Es decir, que es una realidad que está ahí y que la tenemos que abordar con naturalidad. ¿Qué se puede hacer desde la primera intervención? Cuando un chico, primero hay que decir que tiene que comentarlo, tiene que pedir ayuda, inicialmente con el compañero o con la compañera, con el orientador, con la familia, con un profesional. Es decir, el hablarlo ya es un primer paso para prevenirlo y tratarlo, ¿no? Es decir, pero yo creo que ese primer paso de pedir ayuda, es decir, tener un problema de bajón, ¿no? De ánimo, de depresión, de sentir angustia, no es un signo de debilidad. Es decir, también en la adolescencia a veces se entienden muy bien los problemas físicos, pero no tanto los emocionales, ¿no? Decir, me encuentro mal, tengo dificultades en casa, tengo dificultades en el instituto, tengo dificultades o no tengo amigos. Está claro que la alternativa no puede ser ni el aislamiento, ni tampoco el consumo de tóxicos. Es decir, hay que decir claramente a los chicos y chicas de Eva Dolatosa y de cualquier instituto que deben hablarlo, porque es mucho más fácil y se puede prevenir. Pero está claro que es una cuestión que, y le doy las gracias aquí públicamente a Santi, porque creo que también nos tenemos que poner de acuerdo todas las redes. Esto es un problema de todo, ¿no? Y la solución también pasa por todo también. Formamos mucho también a los compañeros de bomberos, de policía, de guardia civil, porque todos podemos hacer algo, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es que todos tengamos un conocimiento de esas sutiles señales de amenaza. A veces son directas o indirectas, pero está claro que la formación y conocer esto con naturalidad no es solamente un tema sanitario, sino como en muchos países están avanzando, le llaman guardianes, ¿no? Hay que formar a la gente que está en contacto con la gente. Es decir, son los primeros que pueden detectar señales y donde la prevención es muy posible. Vienes hoy precisamente de a un colectivo, dirigirte en una conferencia, entiendo, ponencia, taller. Con el profesorado soléis trabajar también, entiendo. Pues decía que hemos tenido la suerte desde la red de salud mental, inicialmente lo hicimos con Santiago en el Hostipo, ¿no? Yo creo que para salud mental fue muy importante, ¿no? Y creo que las buenas noticias hay que referirlo porque, bueno, era una fecha veraniega y no pensábamos tampoco nosotros que un tema como este, y si no recuerdo más, Santi, había 80 profesores 78, y profesoras 78 profesores que durante 3 horas casi estuvimos desgranando cómo podíamos mejorar todas las intervenciones desde la humildad. Y yo creo que gracias a la iniciativa de los tipos, pues la semana que viene vamos a Casariche, dentro de unos días también a Herrera, porque yo creo que el conocimiento de las distintas redes, que muchas veces no existe, nos ayuda para prevenir problemas de este tipo, que ya digo, son complejos, pero que afectan a muchos sectores. Y lo que comentabas de hoy de los bomberos, y lo hemos hecho también con compañeros de la Guardia Civil, pues ellos están en contacto con la gente, ¿no? Muchas veces tienen que intervenir en situaciones extremas, pero hemos abordado un tema muy interesante que es propio también de los cuerpos de emergencia, ¿no? Cuerpos y fuerzas de seguridad, que salvan de hecho muchas vidas, pero evidentemente intervenir en una situación de este tipo también moviliza muchas emociones, ¿no? Con lo cual también hay que cuidar a los profesionales que hacen este tipo de intervención. Pero ya digo que lo rico es que es una tarea de todos, ¿no? La salud mental no es algo que esté enclaustrado en un hospital,
sino que debe estar en la comunidad. ¿Sigue siendo hablar del suicidio un tema tabú en nuestra sociedad o en los centros educativos? Entiendo que se está tratando para normalizar lo que sería el conocimiento y la lucha directísima para su prevención, para que no suceda nunca, ¿no? Fíjate que el otro día mismo yo en un claustro agradecía a mis compañeros, agradecía a los profesores de los tipos que, bueno, su diligencia en algunos casos que tenemos, porque es verdad que vemos en los adolescentes pues cosas que no veíamos antes, y antes resulta que teníamos que enseñar en los institutos lo mismo que tenemos que enseñar ahora, y veíamos una pelea, veíamos distintas situaciones de convivencia, y ahora yo le decía a ellos, es que tenemos que pasar a ver problemas de salud mental para darle nota al servicio de salud mental para que pueda intervenir. Esa transición hay que hacerla en los centros, porque es que los niños se tiran en los centros educativos 6 horas todos los días y son un elemento preventivo importante, es una herramienta importante. Entonces, claro, tenemos que hacer lo que podamos, que esté en nuestra mano, que es verdad que tampoco tenemos muchos recursos, de ahí las formaciones esas que está dando Andrés, porque es que eso nos ha servido muchísimo, eso sirve a los centros, pues nosotros no tenemos formación, los profesores no saben hablar de determinados temas con los adolescentes, porque es que estamos totalmente perdidos, y sí que se está empezando a normalizar el hecho de que tenemos que dedicarnos a eso. Hace un tiempo, antes efectivamente, antes no estaba claro, la gente decía, bueno, ya vendrá, pero ahora ya ha venido, y es verdad que todos los días tenemos... hay protocolos abiertos en prácticamente y todos los días vemos artículos en periódicos, en prensa, que dicen que los servicios de salud mental están disparados, el tema de la urgencia de menores, suicidios en menores, muchas cosas que evidentemente de los centros tenemos que trabajar con prevención en los equipos educativos, con prevención en la familia, con prevención en los niños y con mucha coordinación entre todos los agentes que hay aquí. Hablábamos de reciclaje en cuanto a conocimiento de nuevas tecnologías y su aplicación y sus usos, pero bueno, en el caso de la salud mental no es reciclaje, es normalizar, que tenemos que estar cada vez más cualificados los profesionales que trabajáis en estos medios, en este mundo, pues tienen que estar cada vez más cualificados. Es acertado, pero yo casi optaría por acompañar, porque normalizar es que nos metemos en un cierto lío, sí, porque tiene otra connotación. Porque yo no sabría decir en todos los aspectos de la vida qué es lo normal y qué es lo normal, si lo que predomina es un criterio estadístico. Lo que hay que hacer cuando alguien tiene un padecimiento emocional, que no siempre hay que tratarlo con fármacos, al menos garantizar el acompañamiento, el entendimiento, ¿no? El afecto. Yo creo que en la recuperación de las personas que tienen un problema de salud mental influye muchísimo y está demostrado pues el nivel de acogida, de apoyo que va a tener a largo plazo. Muy bien. Bueno, normalizar en cuanto a que no debería ser un tema tabú, que todavía vivimos en una sociedad en el que parece que decimos con la boca pequeña, claro que... ¿Cuánta gente a día de hoy todavía dicen con la boca muy pequeña que está yendo al psicólogo? Cuando debería ser algo que bueno, que no, ¿qué problema hay? Ninguno, por supuesto, necesario y muy útil. Bueno, los datos, y no quiero entrar en polémica nunca en el moderador, los datos que manejamos, eso sí es verdad que hay un miedo ancestral, ¿no?, a la locura, ¿no?, y a que nos identifiquen con eso. Pero sociológicamente ha cambiado en la otra vertiente. Es decir, lo que recibimos en la red pública de salud mental, por decirlo de alguna forma, es la psiquiatrización de la vida cotidiana. Es decir, cualquier problema que antes se resolvía hablando, cualquier problema que antes se resolvía paseando, cualquier dificultad, ahora hay una búsqueda de atención a veces psicofarmacológica y también psicológica, pero creo que ese miedo ya se ha perdido y lo que hay un poquitín el riesgo de lo que nosotros llamamos una inversión de cuidado, que a los que de verdad necesitan una atención más frecuente no se la podemos ofertar y terminemos tratando a sanos infelices, pero la infelicidad no es un problema de salud mental. Muy bien, pues pasamos, si os parece, amigos, al último de los bloques, también muy interesante como todos. Vamos a ver ese último bloque en el que participan Julia, del IES Tipo, y alumnos del Badulatus de Badulatosa. ¿Cómo podemos protegernos en Internet del ciberacoso?
¿Qué podemos hacer para prevenir el acoso escolar? ¿Qué solución rápida hay al bullying? Bueno, el ciberacoso, la IA que ha salido durante nuestro espacio de hoy, y preguntaba a Julia en este caso, ¿cómo? Pero claro, preguntaba, que creo que es interesante el matiz, ¿cómo podemos protegernos en Internet de un ciberacoso? Entiendo que ellos quieren saber cómo se puede borrar, por ejemplo, esa información, o a dónde pueden denunciar, tal vez, que están sufriendo pues unos memes o una alteración de fotografías con IA. ¿A dónde pueden dirigirse, Diego, para denunciar esto? Que entiendo que los propios menores tienen herramientas también, que a lo mejor por ese respeto, por no comunicar con la familia, ¿a dónde pueden dirigirse los menores si están recibiendo o siendo objeto de ciberacoso? Los menores siempre deben de dirigirse a su familia. Hay que darle confianza para que se lo diga a sus padres. Pueden decírselo también al centro educativo. O sea, tú puedes a alguien del centro educativo, su orientadora, su profesor de confianza, y comentarle lo que está pasando. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se iniciará, si hay que iniciar un procedimiento, una investigación o todo lo que sea. Pero fundamental, para combatir el ciberacoso, y sobre todo, no voy a entrar ahora en temas de nuevas tecnologías, me voy a centrar en el ciberacoso. Si tú quieres, de alguna manera, prevenir el ciberacoso, tienes que hacer 3 cosas. La primera, nunca se contesta. No se contesta. Si alguien se está metiendo contigo, y sabe, además, si sabes quién es, y se está metiendo contigo, no se contesta. En el momento que tú contestes, ya te estás convirtiendo tú también en otro acosador también. Y cuando tú te presentas en cualquier sitio, y como nos pasa a nosotros muchas veces, que me llegan con el WhatsApp, digo, perdona, pero ¿y aquí qué está poniendo? No se contesta. Punto primero. Punto segundo. Ya, yo se lo digo en la charla, y ahora que tengo la oportunidad aquí, igual seguramente nos va a ver muchísima gente, ser cuidadoso con lo que publicas, ser cuidadoso con el contenido que tú estás publicando. Me da igual, como si un estado de WhatsApp, me da igual. ¿Qué hacen estos niños tan pequeños, como hoy estábamos hablando, en TikTok o en Instagram, generando tanto contenido? Contenido que hoy en día, con una fotografía, un vídeo, yo puedo hacer pues lo que me dé la gana. Luego, también tengo que decir que no se comparte ni contenido tuyo ni de otras personas. No el mío no, pero de este sí que voy a poner una foto que sé que alguno puede realizarle algún tipo de broma pesada o todo eso. Por lo tanto, no se contesta y no se genera contenido. Y eso los padres deben de estar presentes. ¿Por qué? Porque algunas veces, pero cuando hablo de una foto me hablo incluso de comentarios y todo esto, porque algunos, bueno, pues si sabe que hay gente que te puede realizar este tipo de conducta, es darle ese contenido, es dárselo prácticamente hecho. Y entonces, procurar ser cuidadoso con esto que estoy diciendo. Diego, ¿qué dice la ley respecto a compartir contenido de este tipo? Porque entiendo que a lo mejor para las familias a veces el compartir es menos pecado que generar el contenido. ¿Qué dice la ley al respecto? Vamos a ver, compartir y difundir un contenido es lo mismo que si lo estuvieses creando. De hecho, yo puedo crear un contenido, y un contenido, en un momento yo tengo en mi dispositivo un contenido que, bueno, que no le puede hacer gracia. Imagínate que yo te hago a ti un vídeo, aquí ahora mismo, yo te saco una foto, te hago un vídeo y lo tengo yo guardado ahí, y no lo difundo. En principio no pasa nada, porque lo tengo yo en mi dispositivo y no se ha difundido. La ley precisamente lo que castiga es la difusión de este tipo de contenido, que, bueno, que pueden ir contra el honor de una persona. Entonces, aunque tú no hayas generado ese contenido, pero te lo ha pasado un colega y tú lo difundes, tú también eres responsable. Y de hecho, el gran problema del ciberbullying y del ciberacoso es que algunas veces dicen, bueno, pero para tanto no era. No era para tanto, no. Porque el hecho de que ese niño o esa niña vea que esa foto, ese vídeo, todo el mundo está hablando de ella, todo lo está pasando por medio pueblo, eso le hace un daño enorme a ese chico o a esa chica, que algunas veces le cuesta mucho superarlo, porque hoy viven de su identidad digital, de su reputación digital. Hoy viven con esa imagen. Cuando esa imagen se destruye totalmente, hay niños que son incapaces de soportar todo eso. A mí, fíjate, la pregunta que hace ella, yo diría, ¿cómo podemos protegernos del ciberacoso por Internet? Entonces, ahí la familia lo tiene muy sencillo. No le des el teléfono al niño. Estamos viendo como niños muy, muy, muy pequeños. Es el regalo de comunión por excelencia, el teléfono móvil. Y algunas veces antes, y lo estamos viendo y estamos intentando en el tipo concretamente hacer actuaciones en este sentido, que tienen un acceso a los dispositivos móviles
que no deberían tenerlo. De hecho, son cada vez más los profesionales que dicen que hasta los 15 o hasta los 16 años lo suyo es que no lo tocaran. Nosotros estamos peleando por eso. Es que si no tuvieran en primero, segundo y tercero de la ESO móvil, no tendría ningún protocolo de acoso abierto en el hijo tipo probablemente. Probablemente no habría ninguno, porque casi todo está la componente mayoritaria del ciberacoso. Si ellos no tuvieran grupo de WhatsApp que no saben gestionar, pero además con otra cosa, que en la mayoría de las redes sociales, que ellos manejan, no tienen la edad mínima permitida para utilizar esas redes sociales. Entonces, ¿qué están haciendo las familias? ¿Dónde está la responsabilidad de la familia en ese sentido? Nosotros le insistimos mucho a la familia del hijo tipo en eso, en que, oye, que como familia hay que tener responsabilidad y hay que renunciar a muchas cosas por la crianza. Hoy leía un artículo en Diario de Sevilla y decía, la crianza hemos pasado la crianza de los abrazos a las pantallas y eso es un verdadero problema. Es decir, la crianza de los hijos es amor y límite, no pantalla. No pantalla. Y ahí está el problema. Nosotros en el hijo tipo, si no hubiera móviles, no teníamos ciberacoso. Y no teníamos protocolos abiertos de ciberacoso, que son la inmensa mayoría. Entonces, yo hago un llamamiento de aquí a la familia, que los niños no tienen que tener teléfono, que además académicamente el que llega hasta aquí al tener el móvil se queda aquí. Y el acceso a la pornografía que tienen los chavales, que fíjate que 7 de cada 10 adolescentes ven semanalmente pornografía, y sin embargo el 10% de la familia reconocen o creen o se creen, digamos, que esos adolescentes están viendo la pornografía. Entonces, que los adolescentes con el móvil hacen muchas cosas que son muchos más daños que beneficios. La balanza está totalmente desplazada a los beneficios, a los daños. Los daños que tiene, y el ciberacoso es uno de los temas, pero desde el punto de vista de la salud mental, muchísimos más. Estamos hablando de que el porcentaje de jóvenes y de adolescentes que sienten la sensación de soledad no deseada, en porcentaje es mucho mayor que por encima de 70 años. O sea, ¿qué estamos haciendo con la sociedad? Y eso es porque han perdido la habilidad de comunicarse. Los jóvenes de hoy no son capaces casi ni de atender una llamada de teléfono. No son capaces, se ponen nerviosos, prefieren el audio del WhatsApp, pienso, borro, digo, pregunto, hago, y al final te lo mando. Y si encima no le veo el doble check en azul, empiezo a ponerme cada vez más nervioso. Y cuando le veo el check en azul, ¡pum!, tranquilidad, ya lo he visto. Y ahora no me responde. Es esa droga digital y el coger el teléfono, tocarlo, el teléfono y cogerlo a cada poco. Pero Santiago, ¿cuál es el protocolo, la autorización de los teléfonos móviles en los centros educativos? Que pregunto, porque lo sepa pues todo el mundo, si los niños, como muchos, la mayoría, Santiago, tienen teléfono móvil, ¿se permite el uso, la entrada con teléfono móvil en los centros educativos? Bueno, desde hace un par de cursos que salió la instrucción de la Junta de Andalucía sobre el tema de los móviles, pues se dijo que los móviles no se utilizaban en el instituto, salvo que hubiera una autorización por parte del docente porque se vaya a utilizar. Eso se le explica a la familia. Yo ahí sí veo un problema con la familia. Ahí hay una falta de colaboración total, porque se les dice y se les repite a lo largo de todo el curso, y ven la de problemas que hay, como bien ha explicado, por el tema de los móviles, y las familias consienten y saben que sus hijos van con los móviles. Es que ahora recientemente hemos modificado nuestro plan de centro y hemos acordado entre los profesores que en los tipos, en primero, segundo, tercero de ESO y en primero y segundo de formación profesional básica, no se van a hacer actividades con los móviles. Ninguna. Nosotros estudiamos sin móviles. Bueno, no lo sé, vamos a empezar, lo hemos probado esta semana, vamos a empezar a partir de la semana que viene. Es decir, le hemos dicho a la familia ya, oye, no enviéis a los niños con móviles. Yo entiendo que hay niños que vienen de Lora, que vienen de otros pueblos, eso los traerán por seguridad, porque las familias estén tranquilas, pero desde luego el niño que entre a los tipos en esos niveles va a tener que quedarse sin teléfono, lo vamos a dejar en una cajita puesto, porque además es que eso está demostrado que incrementa el rendimiento académico del alumno. Una cajita, el móvil en la cajita, y cuando salga a las 3 se le da su teléfono móvil,
para intentar ver a la familia y a los alumnos, que al final son los que más tenemos que trabajar, oye, que no te va a hacer falta, no te lo traigas el teléfono y acostúmbrate a estar 7 horas sin teléfono, que es lo que tú dices. Tienen que tenerlo aquí, ¿no? Lo tienen que tener aquí, sentirlo en el bolsillo, porque si no se ponen nerviosos. En este sentido, se hizo un estudio recientemente de cómo percibían adolescentes, ¿no? Como lo que nos están preguntando de los institutos de la comarca, cómo percibían su salud mental para aquellos que tenían un tiempo medio de mínimo 2 horas de exposición a redes sociales e internet, ¿no? La gran mayoría, un 80% de los participantes en el estudio, ellos mismos se reconocían mayores dificultades emocionales, así que también uno no se plantea que evidentemente las nuevas tecnologías han cambiado el mundo, ¿no? Y evidentemente, y es innegable, pues han cambiado el mundo muy en positivo en muchos aspectos. El problema es que esto es más complejo de lo que parece, porque, y voy a poner 3 ejemplos, que digo, no es una cuestión de un protocolo en un instituto concreto, cuando las familias occidentales ya a los lactantes les ofrecen un móvil para que coman el potito, ¿no? O sea, quiere decir que esto está mucho más arraigado de lo que parece. Hablamos de los jóvenes como si fuese como un capricho de los jóvenes, pero estas conductas adictivas se están ya diagnosticando y explorando en personas mayores. O sea, personas mayores que se han familiarizado con las nuevas tecnologías. Se está encontrando esa adicción. Esa ¿no? adicción. Y además hablamos en términos de adicción, adicciones sin sustancias que no pueden pasar al móvil. Pero no es solamente una cuestión de adolescentes. Y si me permite, Perti, el comentario, claro, estábamos hablando de la inteligencia, la IA también como un avance. Y planteamos cómo se está utilizando también como un elemento de mofa, de burla, de escarnio, de un posible acoso también entre los jóvenes. Pero es que los partidos políticos hegemónicos en España están utilizando este medio para ridiculizar al oponente. Entonces, quiero decir que tenemos que luchar todos en nuestro frente, pero aparecen indicios de que esto es más complejo, que no se va a poder resolver con un protocolo. Todo es más complejo y precisamente la pregunta última que hemos colocado era una chica del Instituto de Badolatosa que pedía como una solución rápida y el ejemplo de que no hay soluciones rápidas y menos en este caso es que aquí llevamos un ratito de conversación, que seguro que se nos quedan muchos temas en el tintero o podríamos desarrollar muchísimo más, pero bueno, sirva como muestra de que es útil reunir a profesionales en la materia y a profesionales, como ven, preocupados y concienciados de que hay que seguir trabajando y que queda mucho camino por recorrer para mejorar y que las familias son fundamentales para ayudar también a resolver estas problemáticas. Entonces no hay solución rápida, no hay solución fácil y ya, amigos, os invitaría a que fuésemos concluyendo, a realizar ese tipo de conclusiones y que lanzáramos también alguna pregunta que se haya podido quedar. Por ejemplo, yo os voy a lanzar la siguiente. Hemos hablado y tenemos a representantes de centros educativos de institutos de enseñanza secundaria. Pero claro, yo os quería preguntar cuáles son las edades en las que empieza a aparecer el bullying, o qué nos dice la estadística, o qué nos dice la experiencia, Diego, también en colegios sobre los margen de edad o si empieza muy pronto, porque en los colegios también entiendo que se activan los protocolos. Mira, el perfil de la víctima te hablan las estadísticas de 10 a 12 años. 10 a 12 años digamos, donde tenemos el pico más grande. Después podemos tener casos con 13 años, incluso con 14, incluso con 9. Pero el pico grande, por decirlo, está ahí. Y yo, estas son las estadísticas que más o menos tenemos, estoy de acuerdo. Más o menos, ¿dónde tenemos los problemas? Muchísimas veces en sexto de primaria, primero de la ESO y segundo de la ESO. En tercero, tiene algún caso, cosa difícil. Cuarto, yo he tenido muy pocos casos en cuarto de la ESO. Los problemas graves en primaria, en sexto y en primero de la ESO. Es verdad que algunas veces el problema de primero de la ESO viene arrastrado de primaria. En algunas ocasiones viene arrastrando de ahí. Pero la horquilla, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿De qué estáis? Sí. Quinto, sexto. Quinto cada vez más. Sexto primero es todavía donde está el pico, pero se va adelantando cada vez más. Andrés, ¿cómo las familias pueden percibir o qué consejo le podemos dar a las familias respecto a
cómo percibir esos cambios en la actitud o en el estado de sus hijos en el día a día porque pueden estar sufriendo acoso en el instituto, en el colegio. Pues los síntomas indicadores, ¿no?, obedecen a cambios que pueden ser a veces evidentes, ¿no?, de daño físico. En otras veces son aspectos más emocionales, cambios de conducta, ¿no?, síntomas de ansiedad, de insomnio, dificultad, algún cambio conductual, muestra, digamos, de ira o de cólera. Y después hay también otros elementos que hay que estar atentos, comportamentales, por decirlo de alguna forma, ¿no? El chico no quiere volver al colegio, deja de tener amigos, se aísla, puede venir o le falta dinero, viene con objetos personales deteriorados. Es decir, pero digamos que por eso quizás es complejo detectarlo a la primera, porque a veces son síntomas indirectos que afectan a cuestiones que tienen que ver con las emociones, con las conductas y también con aspectos del comportamiento habitual. Pero deben estar muy atentos a esos indicadores de que un chico que antes, una chica que estaba contento en su instituto, en su colegio, ahora no quiere ir, que tiene miedo, que se siente exasperado y muy irritado cuando termina de estar en contacto con las redes sociales, pueden ser indicadores que nos pueden ayudar que pueda haber un problema de fondo en este sentido. Pues por mi parte era el par de cosas que quería añadir o que veía que podían faltarnos en esta tarde que hemos pasado aquí en nuestras instalaciones en Winner Media. No sé si queréis añadir alguna cosa más. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido este debate, tertulia, que hemos mantenido hoy? A mí me ha parecido muy interesante escuchar, bueno, yo estoy acostumbrado a hablar con ellos, me ha sorprendido también las aportaciones que ha dado Andrés, que me han parecido también, bueno, que no tengo todos los días la oportunidad de escucharlas, y también decirte que me he sentido muy cómodo aquí en tu programa. Muchas gracias. Pues eso me alegra, me alegra. Vosotros, representantes de la comunidad educativa, que sois vitales en lo que sería el trabajar contra el bullying. Tenemos esa actuar salvavidas, que por cierto la frase me la he tomado prestada de una campaña que se hizo en el Hostipo. Paremos el bullying con información, qué importante, ¿no, Evelina, Santiago? Informar a alumnado, a familias. Informarlo, darlo a conocer, buscar ayuda. La clave está ahí. Si lo tapamos, sigue creciendo y el daño cada vez mayor. Entonces, cuanto antes lo pongamos en conocimiento de profesionales, antes se puede atajar. En la familia nosotros le insistimos siempre que ante el mínimo cambio que vean en su hijo, que lo comuniquen al tutor. Igual que nosotros ante el mínimo cambio que vemos en un adolescente lo comunicamos a los familiares, y el tutor habla con los familiares y dice, oye, ¿le pasa algo en casa que hemos notado al niño? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Vamos, desde tipo de esto, y muchas veces a lo mejor que te digo, Andrés sabe mucho más de esto que yo, pero un trastorno de conducta alimentaria, pues muchas veces nosotros notamos algo, y este niño está quedando muy delgado, esto es una cosa un poco extraña. La familia, oye, usted controla si el niño está comiendo bien, no está comiendo bien, y algunas veces en alguna cosa de esta sale también un problema de este tipo. Es decir, la comunicación entre la familia y el centro educativo tiene que ser lo más fluida posible. Tenemos además una herramienta de comunicación hoy en día entre los padres y nosotros fabulosa, porque la plataforma iPassen nos brinda una vía rapidísima para estar en contacto en todo momento. Entonces, vaya, que la comunicación es clave, y después que las familias sean realmente responsables. Yo muchas veces le digo a la familia que hagan alianzas entre ellos a la hora de educar a los hijos, porque nosotros luchamos contra algunas problemáticas que tenemos, y la alianza entre la familia, lo que se ha hecho toda la vida de Dios. Es decir, es que las familias también tienen que hablar entre ellas para criar a sus hijos en condiciones. Entonces, tenemos que hablar entre familias, tenemos que hablar con el centro educativo, tenemos que ir a la tutoría, es que hay que hablar, y estamos perdiendo el hábito de hablar. Andrés, gracias. Andrés, un mensaje, pero directo, a ese chico o chica adolescente que está sufriendo acoso escolar, que no se siente bien, un mensaje muy directo. No, primero que agradecer que aprendió muchísimo de vosotros, y además ha sido una tertulia muy enriquecedora, y se aprende, ¿no?, porque todos podemos aportar muchísimo, cada uno de nuestro sector. Un mensaje directo, pues la verdad que primero de gratitud, porque todos los institutos que han participado, que nos puedan estar viendo, se han planteado esto, eso ya es positivo. Pero yo les diría a los jóvenes que han participado, que nos han hecho preguntas tan interesantes, primero que entiendan que la gran mayoría de los chicos y chicas de la comarca no son acosadores. O sea, la gente habitualmente es enrollada, es buena, es solidaria. Y hay dos cosillas que todos deberíamos hacer como una especie de gimnasia. Una cuestión es conocernos emocionalmente,
no solamente físicamente, también emocionalmente. La segunda, y de forma muy directa, que es recomendable aceptarnos y aceptar a los demás tal como son, no por el postureo. Y lo tercero, que es muy conveniente, ser empáticos que cuando tengan dudas, que se pongan en el lugar del otro. Muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias, de verdad de corazón a todos por compartir este ratito, porque este es el tipo de televisión que nos gusta hacer. Así que satisfechos y viendo que puede ser una herramienta educativa muy interesante. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros, Evelina, Diego y Andrés, gracias a los 4. Bueno, pues yo no sé ustedes, pero yo como padre hoy me voy a ir a casa mucho más tranquilo porque, como han podido contemplar, estamos en muy buenas manos, en profesionales que se preocupan por lo que hacen, por seguir formándose, por aprender y por solucionar e intentar poner solución a un problema que pues es actualidad en estos días, con el triste fallecimiento de esta chica sevillana, de Sandra Peña, y con otros chicos que nombrábamos al inicio del programa. Pero son casos, son nombres que pues se van a repetir, por desgracia, y tenemos que trabajar ya. Y estos profesionales no pueden sentirse solos, sino tienen que sentirse muy bien arropados por todos nosotros, por las familias. Así que con deberes por delante, pero intentando que con información todos actuemos en contra del acoso escolar, en contra del bullying. Muchas gracias por habernos acompañado. Este es un programa de Winnet Media, en el que hemos querido compartir con todos ustedes el trabajo y el saber hacer de estos profesionales que nos acompañan. Gracias.